Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En este video vamos a hacer una ejecución paso a paso del algoritmo Edmond-Karps. Lo vamos a realizar con este grafo, con esta red de flujo, donde tenemos ya definido cuál es S, que es la fuente, T, que es el sumidero, los nodos A, B, C, D, E, F y G, y los ejes que los conectan con sus respectivas capacidades. El primer paso es construir el grafo residual, que obviamente la primera vez es exactamente el mismo que la red de flujo inicial, que es como así se ve. Lo que hay que hacer ahora es una iteración donde encontramos camino de aumento y vamos aumentando y actualizando la red de flujo. El grafo residual lo vamos a ir actualizando con los ejes de los ejes para atrás, los ejes para adelante, etcétera. Bueno, esta es la planilla que vamos a ir usando para el paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es, nos dice Edmond Karps, que es encontrar el camino de aumento, y lo vamos a hacer de acuerdo al camino mínimo que nos lleve de S a T. Para eso vamos a hacer un BFS. Entonces vamos a ver que inicialmente puedo ir de S a A. Entonces a A puedo llegar en distancia 1 desde S, y también C. Y llego directamente desde S, desde S y desde S. Después a B puedo llegar desde tanto desde A como C con una distancia de 1. Vamos a poner que llegamos primero desde A, entonces acá tiene una distancia 2 a S, pero llegamos desde A. Ok, bueno, a F también podemos llevar con una distancia de 2 y llegamos desde C. A G podemos llegar desde F con un total de distancia desde S de 3. Ahora a D podemos llevar desde A y tiene una distancia de 2. Y por último a E podemos llegar desde D y por lo tanto tiene una distancia de 1, 2, 3. Para llegar finalmente a T puedo llegar desde B, desde E o G. Para B nos quedaría un camino de longitud 3, para E nos quedaría uno de 4 y para G también de 4. Por lo tanto voy a usar como primer camino de aumento S, A, B y T. Entonces como primero un camino de aumento, como dijimos, anotamos S, A, B y T. Ahora vamos a completar, que no lo hice antes para no agregar complejidad, pero que después visual, pero después lo vamos a necesitar siempre para ver cuáles son los caminos que tienen capacidad y son aquellos con los que puedo transitar. Pero bueno, vamos a agregar las capacidades ahora. Bueno, ahí están expresados todas las capacidades. Entonces tenemos que ver cuál es el cuello de botella de este camino de aumento, y es 5. Entonces anotamos acá 5. Entonces el flujo va a aumentar en 5. Tenemos ahora que entonces representar este camino y ver cómo este camino de aumento modifica mi grafo residual.
Vamos a ver entonces qué me genera este eje para atrás con 5. Esto queda tachado y queda 0. Lo mismo acá. 5, 0 y 5 y 0. Y este es mi nuevo grafo residual y tengo que volver a iterar viendo a ver si queda algún camino de aumento. Ahí está más prolijo y vamos a hacer el segundo proceso de iteración para encontrar un camino de aumento. En este caso desde S puedo acceder únicamente a C, porque fíjense que este camino está saturado, por lo tanto no puedo ir. Entonces puedo llegar en distancia de 1 a C desde S. Una vez que ya lo tengo, entonces ya llegué desde el BFS. Ahora, desde C puedo ir a B o puedo ir a E, a F, o sea que B va a llegar con distancia 2 desde C y voy a llegar con distancia 2 desde C a F. Entonces ya llegué también a B y ya llegué a F. Puedo llegar a G con distancia 3 desde F, y puedo llegar a A con distancia 3 desde B. Ahora, desde A puedo llegar a D con distancia 4, desde a D, y puedo llegar entonces a E con distancia 5 desde D. Finalmente a T puedo llegar en la mínima distancia desde G con distancia 4 desde G. Vamos a reconstruir el camino de aumento entonces. Llego desde T llegué con mínimo camino desde G llegué por F, desde F llegué a por C y desde C llegué desde S. Y este por lo tanto es el siguiente camino de aumento que vamos a tener en cuenta, que en este caso tenía longitud 4. Ahora tenemos que ver cuál es el cuello de botella de este camino. Entonces, S a C por ahora tenemos 20. C a F 8, o sea que el cuello de botella es 8. F a G 9 sigue siendo 8 y de G a T 8 sigue siendo 8. Por lo tanto, el camino de aumento tiene un cuello de botella de 8 y eso es lo que vamos a aumentar este camino actualizando cada uno de los ejes para atrás y para adelante. Entonces, este va a pasar a ser 12, porque tomo 8 y me genera un eje para atrás de 8. Este va a estar totalmente saturado, va a ser 0, 0. Este pasa a ser 8 para atrás. Acá voy a dejar 1 y va a ser 8 para atrás. Acá va a dejar 0 y va a ser 8 para atrás. Con esto terminamos la segunda iteración y tenemos que nuevamente poner todo prolijo para buscar un tercer camino de aumento hasta ahora. Obviamente esto aumenta en 8 y por lo tanto nos queda ahora en 13, que nos faltaba agregar. Bueno, ahí ya está prolijo y volvemos a hacer BFS para ver si hay un camino de aumento de S a T. Vamos parte a parte. De S a C todavía puedo llegar.
longitud 1, desde S, sigo sin poder acceder de S a A. Ahora de C no puedo ir más a F, está totalmente saturado. Pero sí puedo ir a B, o sea, voy a B desde C, o sea que tiene una longitud 2, y continúo. De B no puedo ir a T, está saturado, sí puedo ir por el camino del eje hacia atrás, a A. Entonces A llego con longitud 3 desde S y llego desde B. Ahora, a A puedo ir a D con longitud 4 desde S, llego desde A. De D puedo ir a E, es decir, a E llego con longitud 5 desde D. A F ya no puedo acceder desde ningún lado, a G no puedo acceder desde ningún lado, y a T llego desde E con longitud 6. Y este es mi nuevo camino de aumento. Reconstruyamos el camino de aumento. Sabemos que terminamos en T. De T llegamos desde E. De E llegamos desde D. De D llegamos desde A. De A llegamos desde B. De B llegamos desde C. Y de C llegamos desde S. Este es el nuevo camino de aumento. Ahora hagamos el seguimiento para saber cuál es el cuello de botella. De S a C tenemos un cuello de botella de 12. De C a A baja cuello de botella de 5. Perdón, de C a B, no de C a A. De 5. De B a A sigue siendo 5. De B a D, si bien tengo 10, el menor es 5, sigue siendo 5. Y acá también 10 sigue siendo 5. Y acá también 10 sigue siendo 5. Por lo tanto, el aumento de flujo que podemos hacer tiene valor 5. Entonces, de 13 nos vamos a 18. Y tenemos que hacer el aumento. De S a C nos queda, por lo tanto, 7 acá, 13 acá. Vamos de C a B, 0. Y volvemos con 5. Acá nos va a invertir de nuevo. 0 acá, 5 para el otro lado. Acá me va a quedar 5. Y 5 que estoy transportando para el eje para atrás. Lo mismo acá, 5, 5, 5 y 5. Y con eso hice mi camino de aumento y ya tengo mi grafo residual actualizado. Ahora, de nuevo, lo ponemos un poco más prolijo. Ya tenemos nuestro grafo residual actualizado, ya tenemos nuestro flujo actualizado con los caminos de aumento que fuimos realizando. Y ahora tenemos que volver a ver si hay algún camino de aumento disponible, un camino simple que nos lleve de S a T. Entonces, primero, desde S a A no podemos ir. Desde S podemos ir a C. O sea, a C llego desde S con una distancia 1. Veamos. A C, desde C no puedo ir ni ir a F ni a G. Nos damos cuenta que a F y a G ya no podemos acceder de ninguna forma. Bien. Desde C podemos acceder a B y podemos hacerlo, entonces a B podemos acceder desde C con longitud 2. Y ahora
vemos que desde B no podemos ir a T y no podemos ir tampoco a A. Por lo tanto, A ya no podemos acceder porque también podríamos ir desde D, pero desde D no podemos ir desde ninguna forma. Entonces A ya no es accesible. Como no es accesible tampoco A, no vamos a poder ir a D, que es de la única forma que se puede acceder. D es mediante A, entonces tampoco es accesible. Y como no es accesible tampoco D, tampoco es accesible E. Y por lo tanto, como a T únicamente puedo acceder desde G, que no es accesible, desde E, que no es accesible, y no puedo acceder desde B porque no hay un camino que vaya de B a T, entonces ya no hay un camino de aumento y por lo tanto terminamos de calcular el flujo máximo. Bueno, entonces tenemos que el flujo máximo es 18. Cualquier corte AB que hagamos nos va a confirmar que el flujo que pasa de un lado al otro es 18. Por ejemplo, podemos cortar acá y vemos que pasan 13 más 5. Pues fíjense que el flujo que está pasando es el eje para atrás, digamos. Entonces pasa 18 y lo mismo si corto acá, me quedaría 5 más 5 más 8, 18. Y por lo tanto, entonces, fíjense que este mismo ejemplo lo habíamos hecho con Ford Fulkerson tomando cualquier camino de aumento antes y ahora lo hicimos con el criterio del camino de aumento de menor longitud y ahora nos quedaron únicamente 3 iteraciones contra antes que habíamos prácticamente hecho 6. Y vemos que, por lo menos para este ejemplo, y en general para la generalidad, se cumple que tenemos menos iteraciones para resolver el mismo problema. Veamos ahora cuáles entonces son los elementos, los nodos accesibles desde S. Tenemos S, podemos llegar a C, de C podemos llegar a B, y no podemos llegar ni siquiera a A, no podemos llegar a D, no podemos llegar a F, ni G, ni E, ni T, que era lo que habíamos construido con el BFS en definitiva. Esto nos debería dar el siguiente corte, este mismo dibujado en el grafo original, me dice cuál es el corte mínimo. Sale 8, sale 5 y sale 5, 18. Bueno, con esto terminamos el ejercicio desde el principio hasta el final y ya pudimos ver cómo funciona Edmond Curves. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo video.